¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? Hoy estamos con uno de los primeros episodios de SRE en español, ¿vale? Vamos a tener una serie de invitados para que nos cuenten sobre su experiencia personal y profesional de cómo se introdujeron en el mundo de la tecnología. Y hoy, como primer invitado, pues tengo a Cristian González. Muy buenas, Cristian, bienvenido. Hola, muchas gracias, Paco. Encantado de estar aquí en este primer episodio. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y bueno, nada, comentar. Cristian fue una de las primeras personas que yo tuve como compañeras de equipo en mi primera experiencia laboral y bueno, me pareció una buena idea llamarlo a él. Fue prácticamente un mentor y un formador a seguir dentro de mi primera experiencia y quería eso, que me compartiera también sus primeros pasos y cómo se inició y cómo sigue el día de hoy trabajando en el mundo de la tecnología. ¿Vale? Entonces, bueno, hoy, en el día de hoy, preparé una serie de preguntas que a mí personalmente quisiera preguntarle a Cristian y quisiera compartir con la comunidad para aquellas personas que también tienen curiosidad, más que nada sobre lo que hace un DevOps, un SRE y lo que hace un técnico en el día a día, en el mundo de la nube y de la tecnología, ¿vale, Cristian? Perfecto. Vamos a iniciar unas preguntas. Bueno, como ya dijimos, Cristian González, su nombre. ¿Cuántos años tienes, Cristian? 27. 27 años. ¿A qué te dedicas actualmente? Ahora soy DevOps Engineer en una empresa de Londres, en este caso, que de ciberseguridad. Perfecto. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a lo que sería DevOps Engineer? Más o menos unos 4, diría yo, 5 años. Lo único es que antes, digamos, de trabajar de este rol de DevOps, sí que he estado trabajando de lo que vendría a ser sysadmin o administrador de sistemas otros 4 años más. Vale. ¿Y cómo fue el pasar de un sysadmin a un DevOps o lo que haces a día de hoy? ¿Hay mucha diferencia? Sí, básicamente, es decir, cuando yo empecé a trabajar, vamos a decir hace 8 años, y al ser una empresa más chiquitita, casi todo lo que se hacía era manual, casi todo tenías que instalar un panel en el que te podías apoyar, es decir, todo eran tareas mucho más rudimentarias y el mayor salto que puedes dar de ser un administrador de sistemas puro a este mundo cloud y DevOps es aprender a automatizar ya apoyarte en soluciones que te facilitan mucho la vida. Así que sobre todo esa es la mayor diferencia. Aparte de que en ciertas cosas, cuando estás trabajando de administrador de sistemas hay más chapa, lo que llamamos todos nosotros, es decir, ya servidores que tú tocas y el concepto de hoy en día más de DevOps no existe para ti. Para ti son servicios y los utilizas por lo general. No todo el mundo, pero es así. Claro. Y cuando, yendo hacia atrás en el tiempo, cuando empezaste a meterte en el mundo de la tecnología y conseguiste tu primer trabajo, ¿estudiaste una carrera? ¿Fuiste autodidacta? En mi caso, empecé estudiando un grado medio, que la verdad es que tuve mucha suerte porque tuve unos profesores geniales, vamos, siempre se lo agradeceré, es en el Colegio Ciudad de los Muchachos. Y la verdad es que a mí me permitió mucho asentar unas bases en la parte de microinformática, que es el grado medio de sistemas microinformáticos y redes. Y a partir de ahí es totalmente autodidacta. Después estudié curso puente porque en su época no podía pasar directamente al grado medio superior. Lo estudié en verano, no tuve verano, y me saqué el grado superior de desarrollo web. Por tanto, también ciertas nociones de desarrollo tengo. Pero en mi caso siempre he sido una persona muy autodidacta, pero es verdad que haber podido asentar esas buenas bases en este centro me permitió después avanzar mucho más rápido cuando yo quería estudiar por mí solo una tecnología. Genial. Y también hablando un poquito, sé que comentaste que llevas mucho tiempo, varios años ya trabajando. ¿Te acordás de tu primera experiencia, de cómo fue? Si realmente salir de ese FP te dio la posibilidad del trabajo, fueron prácticas. Sí, mira, yo mis primeras prácticas fue en un sitio que no trabajé realmente casi nada de lo mío.
Es decir, la persona pensaba que era un desarrollador y yo era un chico recién salido un grado medio que no había tocado ni un script en Bash. Por tanto, yo estoy ayudándole más que nada a arreglarle su ordenador e intentarle darle ideas de marketing. Esa fue mi primera experiencia laboral, como el que dice. Y a partir de ahí surgió la oportunidad de que a mi profesor le pasaron una oferta laboral y yo literalmente estaba operado de hace una semana del hombro y yo fui con el brazo escayolado a hacer la entrevista a esa empresa. Y claro, el hombre al verme así ya vio una actitud diferente a lo que viene a ser cualquier persona y yo le dije, yo puedo trabajar con el brazo escayolado de informática. Es decir, no me lo imposibilita, yo tengo en mi casa, en esa época ya me había comprado una Raspberry Pi, que bueno, para el que no lo conozca es como un ordenador chiquitito. Y yo ya hacía mis primeros pinitos y mis primeras travesuras con él, como el que hice, y le gusté. Y a partir de ahí acabé siendo una empresa chiquitita, eran 3 personas y a los 2 años me ascendieron como si fuera, vamos a decir, un jefe de equipo, un responsable de equipo, ¿vale? Pero de un equipo muy chiquitito. Pero básicamente empecé a gestionar toda la empresa a nivel de infraestructura, de sistemas de I+D, de soporte, de toda esa etapa. Pero me permitió esa primera experiencia, la verdad, es una empresa de hosting que se llama Clash, aprender muchísimo a gestionar la presión y las emociones, yo diría. Es decir, porque al ser pocos, normalmente cuando hay pocos y es una empresa familiar hay más presión Ujú. y sobre todo también asentar esas bases que me había aportado el grado medio. Claro, perfecto. Sobre todo no tienes que tener miedo normalmente. Cuando entras en una empresa, lo lógico es que siempre acabes rompiendo algo. Si yo soy una persona muy meticulosa y pocas veces he roto algo, pero si rompieras algo, no pasa nada. Es decir, así es como se aprende, es la realidad. Es decir, siempre tendrás a alguien a tu lado que te ayude. Sí, sí, al final los primeros también, los primeros pasos, los primeros errores creo que lo marcan a uno, entonces uno Eso es, va aprendiendo de eso, ¿no? exactamente. Vale, pues entonces destacar, ¿no? La actitud es lo que unas veces o muchas veces Sí, lo lleva a uno a conseguir esos primeros puestos como junior y tener 100%. una No, base. hoy es verdad que hoy en día hay muchas ofertas en las que te piden que seas un super mega ingeniero cuando no tienes por qué. Y la realidad es que en el día a día, cuando haces entrevistas a personas con perfiles junior, que son personas que es su primera experiencia, es lo que más se valora. Es decir, esa proactividad, esa curiosidad, esa actitud son factores que realmente condicionan mucho que pases o no. Porque realmente cuando tú ves todos los currículums, la realidad es que todo el mundo intenta venderse muy bien, eso está bastante bien, pero es preferible, al menos yo desde que he hecho muchas entrevistas en esa empresa y en siguientes, que me digan la verdad antes de que me intenten vender una moto. Es una recomendación también que hago. Es preferible que digas, mira, esto lo sé hacer bien, Claro. esto no lo sé, pero estoy dispuesto a aprender y si mañana me preguntas por ello, te voy a poder explicar perfectamente qué es. Es decir, eso es lo que determina normalmente que entres o no a un sitio. Genial, genial. Sí, y Cristian lo dice por experiencia, ¿eh? Fue Sí, una de las personas que me entrevistó a mí en mi primera experiencia, así que bueno, ahora ya más viniéndonos hacia la actualidad y un poquito para tocar el tema, eh, ¿qué es DevOps? O si nos puedes contar una pequeña sí, definición o concepto o idea que tengas sobre lo que es DevOps para por vos supuesto. y si Digamos, realmente lo utilizas en tu día a día. sí, es decir, básicamente DevOps como tal es una metodología de trabajo, ¿vale? Es decir, normalmente hoy en día, como yo, es decir, para todo te ponen una etiqueta, ¿vale? Es decir, siempre que te contratan tiene que haber una etiqueta de algo. En mi caso me ponen DevOps Engineer, pero yo en mi día a día me considero más una persona más SysOps, es decir, yo me encargo de gestionar toda la infraestructura, yo me encargo de la integración continua, yo me encargo de facilitar la estabilidad de los sistemas, pero normalmente yo no desarrollo proactivamente todos los días, ¿vale? Eso en primer lugar, es decir, son etiquetas al fin y al cabo. Ujú. Pero básicamente un DevOps es un facilitador de todo el equipo de desarrollo y hace de intermediario si existiera uno de infraestructura y ese desarrollador para que el desarrollador pueda desplegar más rápido, para que pueda tener test más eficientes, para que pueda tener entornos de desarrollo en el que pueda trabajar de una manera más sencilla. Y por otro lado, en la parte de arquitectura, pues te permite tener scripts para automatizar ciertas tareas, flujos de integración continua también para sus despliegues, arquitectura
que esté como código para que si quieres replicarla mañana en 5 sitios más sea con un clic. Es decir, es ese intermediario entre los dos roles que lo que hace es que una empresa respecto a otra que no tiene este perfil sea más lenta si no tiene DevOps. Si no tiene DevOps, normalmente son más lentos. Si tienen DevOps, normalmente son más rápidos implementando nuevas características. Eso es, agilizar los despliegues, ¿no? Exactamente. Vale, y mencionaste que sos más dedicado a la parte de SysOps, quiere decir, bueno, que tanto la programación en tu día a día no está... Claro. Eh, digamos que yo en el día a día no programo. Yo no programo todos los días, ¿vale? Pero es verdad que hay ciertos casos en los que a lo mejor sí que tienes que desarrollar un script para que corra una pipeline o unos tests, o a lo mejor tienes que automatizar que se apaguen unos servidores a una hora concreta. Es decir, ese tipo de cosas sí que soy capaz de hacerlas sin ningún problema. En este caso, yo programo sobre todo con Python y con Bash, ¿vale? Ujú. Pero es verdad que en todos los puestos en los que yo he estado normalmente de DevOps, vamos a decirlo así, a lo mejor era un 90% trabajos más relacionados con infraestructura y un 10% con este tipo de scripts o programas que automatizas con... Yo cuando me refiero a script me refiero a programar puramente en Python. ¿Vale? Pues después también la infraestructura como código se puede considerar desarrollo, pero yo no lo veo así. Pero Bueno, normalmente, si todas mis experiencias han sido siempre así. 90% parte de sistemas, infraestructura, cloud y después un 10% programar. entonces diríamos que para una primera experiencia la programación no es algo fundamental, ¿no? No, yo no la considero para nada algo fundamental. Es verdad que es algo que va a ser muy útil porque te va a permitir entender muchos conceptos de una forma mucho más rápida, ¿vale? Porque después cuando tú programas una pipeline, es decir, tú, por ejemplo, subes código a un repositorio, ¿vale? Voy a decirlo así para a lo mejor las personas que no tengan tantos conocimientos. Y cuando subes ese código a un repositorio, se hacen ciertas cosas por detrás para que todo esté correctamente. Eso para mí, yo lo considero programar en parte, ¿vale? Y Claro. si tú no tienes unas mínimas bases, va a ser muy difícil entender quizás cómo funciona por detrás. ¿Vale? Es muy bueno. Una cosa es entender cómo funciona a lo mejor un programa o cómo es la programación, que eso está muy bien, y otra ya ser un ingeniero de software. ¿Vale? No considero que necesites tener un nivel de ingeniero de software para ser DevOps. Que lo tienes de 10, que no considero que sea una barrera. Genial, genial. Mencionaste, bueno, ya infraestructura como código. ¿Cambiaron mucho las herramientas que utilizas en el día a día de tus primeras experiencias a día de hoy ya con 8 años trabajando? Personalmente sí, es decir, porque también cuando yo empecé en esa primera empresa, todos éramos, vamos a decir, juniors, ¿vale? Es decir, era una empresa de juniors, por tanto no teníamos ningún referente en este caso que te pudiera decir, mira, esta herramienta es top y tienes que usar esto. ¿Qué ocurre? Que cuando no tienes de ninguna manera un referente, cosa que está muy bien cuando entras en una empresa, tener a alguien a quien seguir y en apoyarte, vas más lento. O sea, sí, probablemente acabes llegando al mismo nivel, pero vas más lento. Por tanto, yo una vez pasé de esta etapa de sysadmin, yo me saqué un cursillo de una página web de Amazon, es decir, me operé de nuevo, me saqué mientras estaba operado un cursillo de Amazon y cambié a un puesto más de DevOps, vamos a decirlo así. Y a partir de ahí fue cuando empecé a conocer más herramientas. En mi caso sí fue un cambio radical, porque era todo casi todo, correr muchos comandos de Linux, literalmente todo hacerlo manual, si tenías que levantar una máquina a lo mejor en un VMware, clic, 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 y ahora si tú quieres levantar una máquina, directamente no te metes a la interfaz, o sea, tienes tú un módulo ya hecho en Terraform, que es una herramienta que te permite desplegar como código, y le das al botón y te olvidas. Y si quieres 58 con 58 IPs, le das al botón y te olvidas. Es decir, es otro paradigma, no tiene nada que ver. Eso es. Sí, sí. Hoy en día creo la nube trajo muchas facilidades, ¿no? Sí, Inclusive uno se abstrae de todo lo que corre por eso es. debajo y Lo, con un lo par de clics. bueno, aún así, es decir, este tipo de herramientas que se utilizan en la nube normalmente también son compatibles con este tipo de chapa, como llamo yo, que usaba yo en su día, ¿vale? Es decir, una cosa no quita la otra, pero es verdad que como en este caso comenta Facu, eh,
es raro una empresa que ya no esté totalmente enfocada a cloud o a lo mejor a un hosting, pero que tenga un servicio cloud y que tú juegues con él o que te desarrolles sobre él. Vale, Pero y ya que lo mencionaste, sí, un cloud provider, bueno, aunque imagino que ya sé cuál es la respuesta, pero sí. el cloud provider que hoy en día estudiarías para acceder al mercado o para empezar tu carrera. Yo personalmente me encanta Amazon. A mí es el primero, es decir, es el primero que llegó, por más que Google sea Google en sus servicios y es top 1 y Microsoft sea quien es, Amazon es el que lleva la delantera a todos, pero eso es mi preferencia personal. Ahora, a nivel de ofertas de trabajo, yo considero que están habiendo muchísimas con Azure, ¿vale? Que Azure es el servicio de Microsoft. Por tanto, yo si a día de hoy empezara de la nada, solo tuviera esos conocimientos básicos que os he comentado antes y quisiera encontrar trabajo, yo creo que empezaría por Azure, la verdad. Me parece mejor opción a día de hoy para encontrar un trabajo. Porque lo bueno que tiene Amazon es que para mí es un proveedor más grande, pero al tener más tiempo en el mercado hay más gente que conoce Amazon y mucha menos gente que conoce Azure. Por tanto, vas a tener más competencia por todos los lados. Así que Vale, ese sería. y alguna herramienta para complementar tu base teórica para poder acceder a una Sí, primera experiencia. yo recomiendo que me vengan a la cabeza tres herramientas que considero una navaja suiza que todo el mundo debería de tener. Es decir, después ya cada uno tiene sus cositas especiales. Una de ellas sería Docker, ¿vale? Para mí Docker es un must. Es básicamente tú tienes la capacidad de desplegar con un comando un servidor web, un servidor de base de datos, un servidor de correo, un servidor DNS, que de otra manera, si lo hicieras a la antigua usanza, probablemente tardarías mucho tiempo. Y esa para mí es hoy en día obligatoria para un DevOps, indiscutible, me da igual de lo que trabajes. La segunda sería Terraform o alternativas. Terraform es una herramienta que te permite desplegar infraestructura como código, como hemos comentado antes, que esto quiere decir que tú, si quieres crear una máquina virtual, vamos a decirlo así para que lo entienda todo el mundo, dentro de Amazon, pues en vez de hacer clic en un panel, lo tienes como código. Es decir, como si fuera un bloc de notas y con todo puesto las características ahí. Y si tú quieres desplegarlo 5 veces, voy a decirlo un poco bruto, no es la realidad, pero sería así, tú lo copias 5 veces y tienes 5 máquinas. Y si quieres hacer un cambio en una, queda plasmado todo ahí. Y eso parece que no, a lo mejor ahora parece un poco tonto si nunca has trabajado con esto, pero en una empresa es algo verdaderamente importante llevar un control de cómo cambia todo. Eso es, pasa a ser como tener una receta de cómo crear la Exactamente, máquina y eso una es. vez que implementamos la receta, como resultado final Y, tenemos y una ya no máquina. solo eso, sino que si tú te vas de vacaciones una semana y la receta cambia y en vez de tener 10 gramos de azúcar tiene 35, queda plasmado. Y si está bien hecho, queda plasmado por qué, quién lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo. Es decir, estás empezando a tener ya un histórico de tu infraestructura, lo cual es muy valioso. Genial. Y la Y tercera, esos sí, históricos en un repositorio sería, ¿verdad? exactamente, justo, es decir, tú tienes un repositorio que, bueno, es para que nos entendamos todo el mundo, es como un almacén, vamos a decirlo así, en el que tú subes un fichero y ese fichero le cambias el nombre y internamente, ¿vale? Es mucho más complejo, pero en vez de poner versión 1 pone 2 y si le cambias otro nombre pone 3 y todo queda registrado, por tanto, cada pasito queda ahí 100% plasmado, lo cual en una empresa, aunque tú estés solo, es muy útil, pero si cuando tienes varios compañeros es indispensable, no se puede trabajar de otra forma. Es decir, saber gestionar un control de versiones en un repositorio es otra de las cosas que considero base. No lo considero una herramienta como Docker o Terraform, ¿vale? Porque creo que debería de venir de base, es decir, eso debes de saberlo y ya está, no hay discusión. Genial. Y la otra sería Ansible, que digamos con Ansible lo que te permite en este caso, tú con Terraform levantas una máquina, supongo una máquina virtual, y tú decides que quieres instalar en esa máquina virtual un servidor web. Pues tú todo eso lo tienes en un lenguaje bastante sencillo de entender plasmado
y lo que te hace es instalarte todo el software que tú quieres. Por tanto, si tú mañana quieres tener 15 máquinas virtuales con ese software, pues lo despliegas igual, de una forma súper sencilla. No tienes que hacer un script en bash, apt-get update, apt-get dist upgrade, apt-get install Apache, ahora te cambio este ficherito aquí, te pongo estas variables, te configuro. Es decir, te simplifica todo ese proceso repetitivo y como hemos dicho antes, lo guardas en un control de versiones y si mañana en vez de instalar el Apache 2 instalas el 35, ahí queda. ¿Que la lías y se rompe? Pues tú sabes que antes tenías instalado el 2, por tanto es muy fácil volver atrás. Es decir, te aporta todo ese dinamismo, digamos, que sin eso no lo tendrías. Estupendo, estupendo. Vale, entonces para recapitular, al final uno cuando empieza quizás a estudiar y empieza a meterse en el mundo de la tecnología, uno se puede llegar a sentir abrumado por Sí, la cantidad de tecnologías, proveedores, pero al final pasan a ser herramientas. eso es. A lo mejor lo único que cambia es el nombre, el dueño, el proveedor, pero Eso es. hay muchas que sirven para lo mismo, ¿no? Entonces, como bien Eso es. Cristian mencionó, indispensable es conocer al menos un proveedor de nube. En este caso, Cristian nos comenta AWS con una de las que empezó él. Aprender sobre Docker. Docker permite contenerizar una aplicación, hacer un paquetito pequeñito que pueda correr en Eso distintas es. máquinas tu aplicación. Luego mencionó Ansible y Terraform, que son lenguajes declarativos. Se hace una pequeña receta de lo que nosotros queremos como resultado final y todo eso se lo puede desplegar en la nube. Vale, genial, Cristian. También ya para aportar y complementar a lo que estamos hablando. Yo sé que personalmente en casa te gusta cacharrear y probar y hacer cosas. ¿Qué le recomendarías a una persona que intente iniciarse? ¿Con qué proyecto podría empezar para entender o aplicar estas tecnologías como Amazon, Docker? Yo personalmente lo que haría, es decir, si ahora mismo no tuviera nada, es decir, imaginemos que eres un estudiante, es decir, el dinero que tienes en este caso, tú tienes un trabajo para jugar un ordenador, disculpa, para jugar a tus videojuegos. Yo, en ese ordenador, yo me creaba una máquina virtual, es decir, hay software gratuito como VirtualBox que te permite simular como un ordenador dentro de tu propio ordenador, vamos a decirlo así, ¿vale? Un servidor. Y yo en ese servidor empezaría a aprender cómo se instala un servidor web, es decir, por ejemplo, un Nginx, empieza por NGINX, o un servidor Apache, o una base de datos, crear a lo mejor una pequeña web que se comunique con la base de datos, es decir, este tipo de cosas que realmente te aportan cierto valor para entender cómo funciona conceptualmente todo. Y si ya has pasado por este paso, yo te recomendaría instalar Docker, aprender a cacharrear con Docker, que me parece una herramienta increíble, la verdad, ha sido un cambio de paradigma en la tecnología en estos últimos 10 años, a lo mejor 8 años. Es otra forma de trabajar, literalmente. Y lo que está muy bien ahí es que tú en una primera experiencia instales un servidor web y una base de datos a mano y tú digas, venga, vale, ahora voy a instalarlo en otra máquina virtual. Veas lo que tardas en hacerlo y que después lo hagas con Docker, ¿vale? Y vas a ver por qué este cambio de paradigma, porque lo que te permite Docker, también que antes lo hemos hablado, Facu y yo, es como tú tienes un paquete, si Facu ahora mismo está hablando conmigo desde un MacBook, yo estoy hablando desde un Windows y tengo un amigo que está hablando desde un Linux, podemos tener los tres el mismo servidor web levantado sin ninguna diferencia, ¿vale? Pero si tú, por ejemplo, quieres levantarte un servidor web en Windows, un servidor web en Mac y un servidor web en Linux, instalándolo con comandos, no tienen nada que ver. Son totalmente diferentes. Son lenguajes diferentes, son formas de instalarlo diferentes, son formas de configurarlo diferentes. Por tanto, quiero que entendáis el valor que te puede aportar Docker dentro de una empresa y dentro de un equipo. Es decir, es, en cierta manera, tener un contenedor de un producto final, darlo y olvidarte de él. ¿Vale? Y eso sería lo que yo haría. Ya si eres un nivel mucho más avanzado, yo le echaba un ojo a Kubernetes. Es decir, tienes posibilidad de mandarte un clúster local gratuito y toquetearlo. Y Kubernetes lo que te permite es, hay una palabra que se llama orquestar, es decir, imaginaros un jefe de orquesta, ¿vale? Y lo que se dedica es a levantar contenedores de Docker.
por varios servidores y si se cae uno lo levanta, si uno necesita más recursos, levanta más contenedores de este estilo. Estoy hablando un poco así, poco técnico para que todo el mundo en este caso lo entendemos, pero es otra de esas herramientas que hoy en día también debiera de conocer cualquier DevOps, y aunque no la utilice, ¿vale? A lo mejor en su día a día porque su empresa o sus necesidades son diferentes, pero la considero muy útil en muchos aspectos. A veces la gente la usa mal solamente por popularidad, porque es verdad que ha pegado un boom, pero es una herramienta también muy, 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 muy útil. Genial. Vale, acabamos de hablar un poco de cómo empezar de cero, cómo aspirar a aprender y conocer más sobre el mundo de la nube y las tecnologías que la rodean. Eh, ¿Crees que es una buena idea empezar hoy en día a estudiar sobre DevOps, sobre la nube y todo eso? ¿Crees que todavía está en auge estas Sí, yo profesiones? creo que este puesto, es decir, o esta posición, este tipo, esta forma de trabajar, ha llegado para quedarse. Es decir, no tengo ninguna duda de eso. Es decir, siempre hay variaciones, siempre hay gente que ve DevOps de una forma, gente que ve DevOps de otra. Es decir, eso no se va a acabar en la vida, pero es una posición que no te van a faltar trabajo, yo creo, siendo muy honesto. Pero es verdad que mi consejo sería que eh, primero asientes las bases bien, si no sea por una formación como a lo mejor un grado medio, que a lo mejor son 2 años y hay gente que no tiene ese tiempo para estudiar, que sea con simple cursos de Udemy, que sea autodidacta, que entienda qué es un router, qué es una máquina virtual, qué es un puerto, qué es una DNS, es decir, este tipo de conceptos básicos, y ya a partir de ahí empiece a meterse en este mundo de DevOps, porque cuando trabajas ya de DevOps, pero te has saltado la mitad de la clase, el día que tienes un problema de verdad, no sabes por dónde tirar y te vas a tirar de los pelos y vas a decir, ¿qué he hecho? Así que ese sería mi consejo. Ten paciencia, todo llega, vas a acabar consiguiendo y siendo probablemente un buen DevOps si te lo propones, pero las cosas en orden salen mejor. Sí, poco a poco, aprendiendo Esto es. y con calma. La casa por el tejado siempre se rompe. Y más si estás en una empresa a lo mejor en la que tú no tienes a lo mejor un referente, como me pasaba a mí en su día. Y si tú empiezas muy acelerado, cuando tienes un problema de verdad, vas a pasarlo mal. Vamos a decirlo así, que suena más bonito. Es así. Vale, pues hablamos de cómo comenzar, de si vale la pena empezar hoy en día. ¿Cómo, ¿Cuál es el día a día de un DevOps ya senior o que lleva muchos años trabajando en esto? Vale, es decir, en este caso depende mucho de la empresa en la que estés, ¿vale? Es decir, en mi empresa somos todos perfiles senior, Ujú. todos los compañeros somos senior, por tanto, también somos una empresa remote friendly, vamos a decirlo así, aunque yo trabajo remote, porque estoy fuera de Londres en este caso y estoy en España, sí que somos bastante independientes, es decir, nos encargamos de que todos los sistemas funcionen bien, nosotros nos dividimos tareas y cada uno se especializa en unas tareas y da soporte al equipo en cualquier duda, problema, necesidad que vaya saliendo sobre la marcha. En este caso, digamos que mi día a día sería mantener toda la infraestructura que esté bien, en caso de que un compañero necesite cualquier cosa, ayudarle, que todo vaya más rápido, que todo sea más bonito, que todo sea más entendible, que el siguiente que venga a mí entienda lo que he hecho. Ese sería un poquito el rol, pero también he estado en otras posiciones con compañeros más junior, como tú antes has comentado, Facu, es decir, cuando estábamos trabajando juntos, y en ese caso sí que tienes que intercalar un poquito ese trabajo de hacer tu parte y mentorizar a estos compañeros y claro, ahí tienes que invertir bastante tiempo en trabajar con ellos para que no cometan o que evitar que cometan los errores que tú cometiste, porque eso les va a ahorrar mucho tiempo y muchos quebraderos de cabeza. Sobre todo depende mucho dónde caigas. A lo mejor caes en un sitio que estás totalmente solo y lo único que haces es pegarte cabezazos con los desarrolladores porque no te hacen caso. Y importa muchísimo la empresa y la forma de trabajar. En mi caso, es un entorno ya muy maduro. Tanto a mí me gusta mucho, pero también me gusta mucho mentorizar. Es decir, tengo, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eso es, sí, al final la experiencia de cada uno pasa a ser muy personal y bueno, Eso. hay cosas que compartimos como el tipo de trabajo, o las tareas o las Eso. herramientas que utilizamos, pero bueno, el día a día puede ser muy Exactamente. particular No, para cada uno. no se parece en nada el trabajo, por ejemplo, que puedes tener en una multinacional, ¿vale? Es decir, a lo mejor si trabajas en un banco, en una consultora muy grande, normalmente tienes lo que se llama una especie de silo.
tú tienes tus tareas muy, muy, muy concretas y para cualquier cosa que quieras hacer que ya se salga de lo que viene a ser tu árbol, tienes a lo mejor una burocracia muy estricta o tienes que pedir permisos a muchísimas personas y eso te retrasa o te puede llegar a quemar. Es decir, hay un término que se llama burnout, que es muy común en el sentido de decir, mira, no puedo avanzar. Y, por ejemplo, en ese caso, un DevOps que está en una empresa de este estilo, pues tiene otro tipo de trabajo diferente al mío. Por ejemplo, yo estoy en una startup, yo tengo mucha más libertad y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es decir, que tenga más libertad no significa que sea mejor. Si rompo algo, lo he roto yo, tengo que arreglarlo yo. En un banco, normalmente, como tienes una limitación muy estricta, es raro que llegues a hacer algo grave. Es decir, Claro. todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es Mm, así. No hay un mundo perfecto, son diferentes roles. Eso es. Bueno, pues estuvimos hablando aquí un poquito con Cristian sobre su día a día, sobre cómo empezó, cómo sigue. Cristian, ¿te ves en el puesto de DevOps o quisieras evolucionar a otro, cambiar a otro? A mí me gusta mucho. Es decir, ahora mismo, digamos, el mercado, cuando una empresa empieza a crecer mucho o empieza a tener ya, como he comentado, una multinacional, normalmente los puestos de DevOps están pasando a ser otra denominación que se llama como Platform Engineer, ¿vale? Los están llamando ahora, que básicamente ya no solamente es un facilitador de todo ese flujo que hemos comentado antes, sino que se encargan de diseñar una plataforma, es decir, pasa a ser un equipo de desarrollo que se encarga de diseñar una plataforma que facilita todos estos trabajos previamente, ¿vale? Si surgiera la necesidad y en el caso de la empresa en la que estoy yo creciera hacia ahí, es un rol que me estaría encantado de cumplir, pero es verdad que a mí me encanta, no sé, el cacharreo, como se dice aquí. Y yo no me veo, por ejemplo, en un puesto de gestión puro. Sí me veo gestionando un equipo, pero sin nunca alejarme de ese puesto de cacharreo. Es decir, yo disfruto La parte técnica, la ¿no? parte técnica mucho. La parte de gestión la puedo llevar. La parte de mentorización yo la disfruto mucho. Es decir, no me importaría para nada tener 4 o 5 juniors a los que mentorizar y aparte trabajar de lo mío. Me encantaría. Eso es genial. Pues ya saben, si tienen alguna duda, pregunta o quieren aprender de un senior, le pueden escribir a Cristian. Totalmente. Seguramente deje su nombre, sus redes sociales y demás. Y bueno, ya más que nada para terminar, Cristian, primero que nada agradecerte por tu tiempo, agradecer por compartir con nosotros tu experiencia. Si pudieras hacerle esta entrevista a alguien o algún tipo de rol en particular que quieras que traigamos para entrevistar también, Yo cuál creo, sería? a mí me gustaría mucho que entrevistaras a un rol de un Site Reliability Engineer, un SRE puro, Ujú. ¿vale? Es decir, una persona que se encargara solamente de la resiliencia de los sistemas. Es decir, hoy en día, ya, si a lo mejor llegas a entrevistar a una persona de ese rol, verás como a lo mejor las tareas que hacen no son puramente de SRE. Es decir, en España es muy raro que un SRE haga solamente cosas de SRE y un DevOps haga cosas de DevOps, pero si encontraras un rol así, me gustaría mucho saber cómo es su día a día, qué stack usa, qué herramientas usa, porque eso puede estar muy interesante. Es otra de parte también de infraestructura, más, para mí considero más orientada a infraestructura, pero muy interesante también y muy necesaria. Estupendo, estupendo. Vale, pues, para añadir ya por último, voy a estar dejando aquí abajo un glosario con todas las herramientas o palabras que por ahí sé que pueden asustar o llevar a la confusión. Y nada, agradecerte de nuevo, Cristian, agradecer a la gente, bueno, que está del otro lado mirándonos y espero que, bueno, tenerte quizás en otro capítulo más y poder seguir hablando sobre tus experiencias, ¿vale? Perfecto, cuenta con ello. Muchas gracias a ti. Ha sido muy entretenida la charla, Facu. Un placer. Genial, un saludo, nos Un vemos. saludo. Hasta luego.